exministro Francisco Vidal, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, aquí estamos listos. Buenísimo. La primera pregunta que le quiero hacer para poder conversar, Francisco, ¿qué pasa hoy con los líderes de la izquierda? ¿Usted cree que ha existido una renovación de líderes? ¿Hoy tiene líderes potentes que puedan llegar a enfrentar, por ejemplo, una eventual candidatura presidencial? A ver, el liderazgo de izquierda nuevo no está en la ex Concertación. Está en el Frente Amplio, Beatriz Sánchez, Jackson, Boric. Está en el Partido Comunista con Jadwe, pero ese nivel de aceptación en las encuestas de Sánchez y Jadwe hasta ahora no lo tiene nadie en la antigua Concertación. Otra cosa es que hay mucha gente disponible, pero cuando tú miras las encuestas, sobre todo las de intención de voto espontánea, que es la más dura de las duras, no está, no existe, muy poco. Y a su juicio, ¿qué pasó con los líderes de la ex nueva mayoría, de la Concertación? ¿Por qué no se han logrado reinventar de cierta manera entonces? Bueno, es parte de la crisis, porque a nosotros se nos abrió por la izquierda una masa importante de gente. La gente se olvida que cuando fuimos derrotados por primera vez por Piñera, el 2009, el candidato nuestro en primera vuelta sacó el 29%. Y Marcos Enríquez Ominami, que era la estrella en ese minuto, sacó el 20%. Y Jorge Arrate, la izquierda más dura, el 6%. Entonces, súmate a Arrate más Meo, 26 puntos. Y la Concertación, en su expresión máxima, Frei Ruiz Tagle, 29. Y te refuerzo mi argumento con la última elección presidencial. Guillé, incluyendo el Partido Comunista detrás de Guillé, restando por otra parte la Democracia Cristiana con Carola Goich, sacamos el 22% de los votos en primera vuelta. La Beatriz Sánchez sacó el 20%. O sea, los liderazgos tradicionales nuestros se estancaron y los liderazgos nuevos salieron más hacia la izquierda, claro. Tanto el 2009 como el 2013. Oiga, Francisco, a mí me pasa que yo veo en la universidad y cuando me toca debatir con compañeros que están al otro lado de la vereda, en el fondo, que son afines al Frente Amplio, tienen una mirada crítica ante la Concertación, ante el trabajo que ellos hicieron. ¿Cómo lo ve usted respecto a eso? ¿Ve que ustedes o el partido que usted representa o lo que usted representa podrían llegar eventualmente a estar juntos en un conglomerado? Yo creo que se avanza a un entendimiento entre lo que hoy día se llama convergencia progresista, que agrupa 3 partidos, que es el tronco socialdemócrata en Chile, socialistas, radicales y PPD, donde se puede incluir la democracia cristiana. Y mi impresión es que parte de lo que era el Frente Amplio, porque se quebró el Frente Amplio, y el Frente Amplio hoy día está reducido a 4 partidos. Revolución Democrática, que es el más grande, los liberales, que son muy chiquititos, y entre medio de ambos hay 2 fusiones: Convergencia Social, una, y Comunes, el otro. Y no obstante que perseveran en su crítica a la transición, porque finalmente eso es, ese grupo, en mi opinión, se ha dado cuenta que la correlación de fuerza no impide la atomización de la oposición. Yo creo que es probable que en los próximos eventos electorales sustantivos, como la presidencial,
de las 5 posiciones que yo describo, hay 3 que podrían converger, que es la democracia cristiana una, la convergencia progresista otra, y esta parte del Frente Amplio, la tercera parte. Oiga, ¿y usted, Pancho Vidal, hoy está más cerca del Frente Amplio o de la democracia cristiana? Más cerca del Frente Amplio, claramente. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Qué Porque, le porque yo pasó creo que, a la democracia cristiana? no, la democracia cristiana tiene un tema de fractura interna relevante. Los conozco casi a todos, entonces, de hecho, soy amigo de algunos de ellos, pero si tú juntas la dupla Burgos-Walker, no tiene pero absolutamente nada que ver con Jorge Pizarro y Ayana Bros. En políticas públicas, en política de alianza. Entonces, además, acuérdate que fue a Chaín y su directiva se trataron de situar en un centro político dialogante con el gobierno. Todo eso se fue a la mierda con el estallido social. La democracia cristiana, además, perseveró en una estrategia muy jodida. Acuérdate que fuimos en 2 listas separadas. La democracia cristiana perdió como 7 diputados. Y la Carola Goy salió quinta, con menos del 6% de los votos. Entonces, para mí ideal que el bloque nuevo fuera desde la derecha relativa, democracia cristiana, hasta la izquierda relativa, el Frente Amplio. Esa parte del Frente Amplio, porque te quiero decir que se salieron del Frente Amplio, tú lo debes saber, pero para nuestra gente que no puede ver, se salió del Frente Amplio los humanistas, los ecologistas verdes y un partido que no tiene representación parlamentaria, pero sí está en el CERVEL, que se llama Partido de Igualdad. Entonces yo creo que ahora la crítica del Frente Amplio a la transición, yo no me la compro completa porque la historia te enseña las correlaciones de fuerza. Pinochet obtuvo el 44% de los votos en octubre del 88. La derecha, post-Pinochet, electoralmente era el doble de la derecha pre-Pinochet. La Galla no cacha mucho, Jorge, pero en la última elección antes del golpe, el Partido Nacional, donde yo militaba, ¿verdad? Sí, pues la juventud. Sacó el, sí, claro, sacó el 18% de los votos. Esa es la derecha antes del golpe. Le suma a la democracia radical, que eran los radicales de derecha, y llegas al 20%. Cuando emergió la derecha, UDI y RN, después de Pinochet, está en torno al 36, 38, hasta 40. Esa es la realidad. Ahora, yo reconozco, y basta ver los libros de Benninger, que me los he leído todos, Benninger fue el arquitecto de la transición, pero además él mismo en sus libros dice que hay que mantener el modelo económico de Pinochet, la transición tiene que ser muy pausada, y eso es lo que le abre la argumentación al Frente Amplio. Claro, claro. La sensación de que cedimos mucho. Claro. Y usted se podría, si hay que catalogarlo de alguna manera, ¿es de los orgullosos de la concertación o de los culposos? Yo estuve 8 años en la moneda, de los 24 de la concertación. Así que tengo un doctorado en esto. Yo me siento, pero no ahora, ¿eh? Yo firmé un documento el año 98 de los flagelantes. Cuando dijimos el 98 que estábamos cometiendo un error. 98, tú no habías ni nacido seguramente. 97. 98. Ya, tenía yo un año. ¿Y quién nos hizo prender las lámparas? Fíjate que en la elección parlamentaria del 97, la concertación ganó por el 50,5. 50,5. Primera vez que se ganaba tan estrecho. Después de 3 años del milagro económico de Freire, Steyr y Aninat. Y perdimos 1,5 millones de votos en plena euforia económica. Entonces eso nos llevó a mucho a decir, ¿sabe qué más? Aquí hay algo raro. Hay algo raro. El país puede crecer,
estamos disminuyendo la pobreza, pero hay mucha insatisfacción. Y la insatisfacción estaba marcada por la desigualdad y el abuso, que lo vino a corroborar ese mismo año el documento del PNUD que hablaba de la gran paradoja en Chile. Un país que crece, que disminuye la pobreza, pero que la gente está insatisfecha por los grados de desigualdad. Claro. Así que me inscribí siempre en lo flagelante. Ahora, quiero decirte que la concertación, la hegemonía la tuvieron los complacientes. Y en la nueva mayoría, la hegemonía la tuvimos nosotros. Después habrá que hacer las comparaciones de uno y otro. Claro. Francisco, si tuvieras que elegir, ¿cuál crees tú que fue el presidente o que va a quedar guardado en la historia como el presidente más influyente entre el presidente Lago y la presidenta Bachelet? Hay que jugársela por uno, Francisco, eso sí, ¿eh? En la historia va a quedar Bachelet por un hecho histórico. La primera mujer presidenta, uno. La primera que se repitió el plato, dos. La primera que se repitió el plato con dos alianzas distintas, tres. Concertación la primera vez, nueva mayoría la segunda. Siendo Lagos, además, históricamente el primer presidente socialista después del presidente Allende. Pero si tú me dices el impacto histórico, es mucho más fuerte en Bachelet que en Lagos. Y si tuviéramos que hacer una comparación, Francisco, entre el gobierno 1 de Bachelet y el gobierno 2, un dato en el fondo que tú fuiste ministro en el primer gobierno y no en el segundo. La primera pregunta es, ¿te esperabas ser ministro? Y la segunda es, ¿qué es lo que pasó en comparación al primer gobierno que al segundo? Porque el segundo, no solamente en la parte económica, sino que también existieron polémicas como el caso Cabal, y la salida de Michelle Bachelet fue más adversa. ¿Qué opinas tú respecto a eso? Lo que pasa es que el gobierno 1 de Bachelet fue el cuarto de la concertación y el gobierno 2 fue el primero de la nueva mayoría, y hasta ahí llegamos. Claro. Segundo, el gobierno 1 como cuarto de la concertación mantenía la lógica de la concertación con hegemonía complaciente, ¿ya? Y la mejor demostración de eso es que perdimos. El cuarto gobierno de la concertación, Bachelet 1, ella salió con el 84% de evaluación positiva. 84%. Pero perdimos y le traspasó la banda a Piñera. Y en mi opinión, el éxito de un gobierno y de su coalición política no está dado por el nivel de valoración de la presidenta que se va, sino que está dado a quién cresta le pasa la banda presidencial. O sea, fue un y un fracaso. gobierno, obvio, o sea, fracasamos, obviamente. Y lo mismo ocurrió con la nueva mayoría. Por segunda vez le traspasamos. Ahora, en el caso de la nueva mayoría, yo creo que el error de fondo fue que un programa mucho más avanzado no tuvo el apoyo de la coalición política y particularmente de la democracia cristiana dirigida por Walker. ¿Te acuerdas de los matices de Walker? Frente a cada idea de Bachelet había un matiz. ¿Vamos? Y segundo, y son mis amigos y se los ha dicho, yo creo que la principal contradicción de Bachelet II es que nombró ministros claves Burgos, en por la ejemplo. conducción, Burgos y Valdés, que te doy firmado, que no compartían gran parte del programa. Entonces no puedes tener, en mi opinión, y lo he dicho hasta en la televisión esto, ministros inteligentes, buenas personas, pero que no creen en la esencia del programa. Que es el caso, en mi opinión, de Burgos y de Valdés. Y fíjate, Interior y Hacienda, los ministerios más relevantes de un gobierno. Claro. Pancho, si la elección fuera mañana, ¿la izquierda la podría ganar o no? Va a depender mucho de cómo salgamos de la pandemia y cómo salgamos de la crisis social de octubre. Porque hay una paradoja aquí.
si la elección fuera este domingo, el candidato de la UDI sin duda es Joaquín Lavín. Su colega, su amigo. Mi colega, exacto. Le va a hacer sombra en una primaria o en una primera vuelta José Antonio Kast. Pero para mí esos son los dos candidatos competitivos de la derecha, siendo Lavín mucho más competitivo que Kast, porque en el discurso de Kast amarra la lealtad de un nicho, ¿vamos? Pero ese nicho puede estar entre el 8, el 10, máximo el 12%. Mientras que Lavín con su estrategia, lo dicen las encuestas, va más allá, mucho más allá de la UDI, ¿vamos? Saca la cuenta que en todas las encuestas de CADEM, de evaluación de personajes públicos, el primer lugar es Lavín y el último lugar es la Jacqueline Van Rieselberghe. Sí. Entonces el talento de Lavín es que sigue siendo UDI, pero se separa radicalmente de la marca UDI. ¿Estamos? En Renovación Nacional hay 4 candidatos, pero ninguno prende, que son Osandón, Alamán, Chaguán, y le salió a la cancha Desborde, pero no prenden la encuesta. Entonces lo más probable es que el candidato en segunda vuelta, porque siempre va a haber segunda vuelta, sea Lavín. Y en el caso del otro lado, tú tienes, te dije, Jaude comunista, pero también tiene su nicho, la Beatriz Sánchez, que va hacia abajo, pero se mantiene por la memoria, y tienes como 12 o 13 personas en la ex concentración que ninguno prende. Usted, por Ni uno. ejemplo. Pero si yo tengo un 1% de intención de voto, ¿qué voy a hacer con esa ridiculez? Oiga, ¿pero le gustaría ser candidato? A ver, lo dije el otro día en una entrevista y fue un escándalo. Todo sacerdote quiere ser papa. Todo soldado quiere ser general. Todo abogado, me imagino que querrá ser presidente de la Corte Suprema. Todo militante de un partido aspira al máximo cargo. Pero eso, O sea, sí. no, pero eso tienes que contrarrestarlo con las circunstancias, con el momento, con la voluntad. Claro. Y la verdad es que nadie sabe nada, salvo Lavín, que se mantiene en top one, digamos. Nadie sabe nada, te hablo de mi mundo, de quién puede emerger. Porque fíjate, Jorge, en el PPD, en mi partido, explícita o implícitamente, hay Lagos Weber, que ha dicho que le gusta. Jorge Tarú, exdiputado, que le gusta. Heraldo Muñoz. Felipe Arbode, que anda a la Guaite. Heraldo Muñoz. La semana pasada la Elia Molina. 5. Miran el Partido Socialista. José Miguel Insulza. Máximo Pacheco. El exdiputado Marcelo Díaz, que se salió del partido además. Llevo 8. En el Partido Radical, su presidente, Carlos Maldonado. 9. En la Democracia Cristiana, la Jimena Rincón. 10. O sea, ahí te nombré 10. Más la de Beatriz Sánchez, 11. Más Jadwe, 12. Pero 12 dispersos. Entonces, es un 1%, 2%. Lo máximo que he llegado yo es un 3. Yeah. No, es imposible, es imposible. Bueno, habrá que ver cómo se van desarrollando el tiempo y ver Tiene cómo... que ver mucho, estoy convencido, Jorge, lo siguiente, tiene que ver mucho con el país que cambió mucho con la rebelión de octubre, pero está cambiando más con la pandemia. Claro, sí, Voy a efectivamente. dar un dato que es bien increíble. Acabo de leer en la tarde, hace una hora, que el ministro Mañalich estuvo en un matinal, bueno, yo estaba en el otro, digamos, y dijo, Mañalich tiene una virtud que es muy franco, dicho que le impresionaba y no podía concebir la pobreza que ha visto en Santiago, en la zona poniente de Santiago, que él no se lo imaginaba. Mira lo que hay detrás de esa frase. Y como vamos a aumentar la pobreza según la CEPAL del 8 al 14, sino al 15, el Gini se nos va a ir a la mierda. El desempleo puede llegar entre el 15 y el 20%. La economía puede caer, oye, cuidado, 10, 12, 15.
Mañana sale el IMASEC de abril. Entonces eso te cambia el cuadro completamente. Claro, claro. Francisco, una pregunta para sacarte de este tema. Tú eres profesor de historia. Eh, Así es. ¿qué es lo que te pasa a ti como profesor de historia, más que como político, a ver si se puede separar? Sí. Cuando tú ves los monumentos, cuando tú ves las calles, cuando tú ves las estatuas post 18 de octubre. Lo que yo interpreto con todo eso rayado es la rebelión contra el establishment y con todo lo que representa el establishment, en lo actual y en el pasado. Mira, no tiene sentido alguno objetivo rayar a Baquedano. Baquedano fue un héroe de la Guerra del Pacífico. Incluso tuvo su paso por la política. Fue presidente por 2 días al final de la Guerra Civil del 91. Un tipo profesional, no deliberante. Pero ¿qué hay detrás de ir sobre Baquedano? Que es un símbolo de la República. Y la gente, ese universo, no quiere saber nada, con nada de la tradición, de la transición y de las instituciones. Entre ellas los símbolos históricos. Pues se le cortaron la cabeza a Prat en Chillán. Oiga, y en esa reflexión que usted hace, si es que hay que ponerle un porcentaje de culpas, ¿cuánto tiene la Concertación? Tenemos muchas, porque se construyó un muy buen país. Chile es mucho mejor hoy día que en el año 90, pero nos engrupimos, por así decirlo, con dos macro cifras. El crecimiento, Chile multiplicó por 6 su Producto Interno Bruto entre el 90 y hoy día. Por 6. Nunca antes en la historia. Lo que tú hiciste en 30 años antes se demoró 100 años. 1. 2. Con los números de hoy, el 10 de marzo del 90 los chilenos bajo la pobreza eran el 68%. Hoy día el 8%. Y te embriagaste con eso. Y claro, bajaste un poco el Gini, pero la desigualdad en lo que tú me pidas, Jorge, es una cosa increíble. ¿Cómo no lo percibimos que ese era el caldo de cultivo que en un momento iba a estallar? Porque tú no puedes tener simultáneo un país que crece por 6 y una pensión, la mediana de las pensiones en Chile son 175 lucas. Tú no puedes simultáneamente tener un país que crece por 6 y la mediana en septiembre del año pasado de sueldo eran 400 lucas. Fallamos. Claro. Sí, tiene toda la razón, ministro. Bueno, ex ministro, perdón. Ex ministro, Ciudadano Vidal. Ciudadano. Oiga, una pregunta rápida. Si tuviera que elegir alguno de los 3 ministerios en los que estuvo, ¿con cuál se queda? A ver, me quedo con defensa, porque es el más ordenado, trabajas de lunes a viernes, las cosas son a la hora, la puerta se abre cuando corresponde, los documentos están ordenados, o sea, olvídate. La Fuerza Armada en ese sentido es impecable. Oiga, ¿y tiene algo que... Pero déjame decirte algo. Sí, diga. Si querís la adrenalina permanente, Ministerio del Interior. Y también la vocería. Entonces son situaciones distintas. Si quieres estar en un lugar ordenado, que está planificado, que salvo situaciones muy especiales, tú sabes que de aquí a 2 meses lo tienes todo planificado, todo ordenado, defensa. Si tú quieres meterte en la adrenalina total, que al acostarte en la noche no sabes qué cresta va a pasar a las 4 de la mañana, interior y vocería. Ya. Claro, cada uno tiene lo suyo. Última pregunta que le hago, Francisco. Nomás. ¿Qué opina sobre que el Partido Comunista se reste de un futuro acuerdo llamado por el presidente? ¿Va en la línea correcta o...? Yo creo que están cometiendo un error brutal.
¿Sí? ¿Por qué? Porque me imagino que la lectura que hacen ellos es a partir de la crisis social y de la pandemia con su efecto social, es que la gente no le cree nada a nadie. Y si se hace mal el pacto social, olvídate. Si esto fracasa, lo que empieza mañana, olvídate. Entonces yo creo que los comunistas tienen esta idea de que esto va a fracasar. Y no quieren ser parte de la foto de un fracaso. Ya. No te diría que quieren que fracase, sino que no creen que resulte. Ya. Pero ¿usted no cree que hay un grupo o un porcentaje de actores políticos, de parlamentarios, que están tratando de que el Ejecutivo no salga adelante después de esto? No, mira, lo que yo creo y sé y converso con ellos y leo mucho, es que para una fracción de la izquierda la contradicción es vital. Es decir, no hay salida ni política ni económica en un modelo de mercado. Eso es la definición. Yeah. ¿Estamos? Entonces, cuando estalló, acuérdate, la rebelión de octubre, los comunistas pidieron inmediatamente la renuncia y que se fuera al gobierno. Entonces hay una convicción ideológica, a diferencia mía, de que nosotros decimos, a ver, podemos convivir, porque mi modelo de país en el hemisferio sur es Australia y Nueva Zelanda, y en el hemisferio norte, por abajo Portugal, España, por arriba Suecia y Dinamarca. Mientras que para los más convencidos de esta izquierda más dura, su modelo de país es Cuba. Claro. O sea, usted me quiere decir que por sus convicciones y por su idea, si es que hay que seguirlas y el camino es que el país sufra más desempleo, que aumente la pobreza, que caiga el gobierno, ellos estarían dispuestos en el fondo. No, es que es al revés, Jorge. Es que ellos creen, con alguna base de fundamento, esto no es blanco y negro, claro, que es imposible que el país salga de la crisis en la medida que tengas un gobierno de derecha, legítimo, y un modelo de economía de mercado. Es una convicción. O sea, de repente la realidad fortalece esa línea de argumentación. La pobreza, etcétera, la desigualdad, lo que hemos hablado. Pero yo creo que están políticamente muy equivocados, porque simultáneamente, en cada una de las encuestas que tú le preguntas al ciudadano sencillo y común y corriente, que es el 99%, te dice, yo quiero que me arreglen el problema, pónganse de acuerdo. Claro. En cada partido político de la izquierda, cuando yo aparezco muy dialogante, me sacan la cresta. Pero la tarea de conducir no es solo hablarle a tu nicho, tienes que hablarle a la mayoría. Y ahí se produce la contradicción. Es como José Antonio Cast. Él está fascinado con un nicho del 10%, versus Lavín, que rompe su nicho. Mira, el Lavín cuando hizo esta torre, la Torre Atenas, perdió miles de votos en Las Condes, pero ganó miles de votos en Concepción y Arica, por ponerte un ejemplo. Bueno, Francisco, en honor al tiempo, muchísimas gracias. No, muy entretenido. Por conversar. A todo esto te pregunté, ¿qué estudiáis tú? Ciencia política. Ah, qué bien, pensé que era de derecho, gremialista, de derecho, ahí está la... No, hay que dejar en claro que yo no estoy más PPD ni usted está más gremialista en el fondo, sino que esta es una conversación para intercambiar ideas y visiones. No, muy buena idea, te felicito. Así que, ya, que estés bien. Pacto.